Cornejo, redactor jefe de farmacia de Global, y les doy la bienvenida a la jornada Telefarmacia, una nueva realidad en la asistencia sanitaria, que celebramos junto a GSK para ahondar en esta práctica asistencial. Antes de nada, permítanme unas pinceladas a modo de introducción del encuentro. Como bien saben, el nuevo paradigma sociosanitario, marcado por cuestiones como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia y la actual pandemia de la COVID-19, invita a la búsqueda de nuevos modelos asistenciales. Los entornos hospitalarios copan buena parte de estos cambios. El objetivo pasa, en la medida de lo posible, por evitar el conocido como hospitalocentrismo y acercar la asistencia al domicilio del paciente. En este contexto, uno de los ámbitos en los que se viene trabajando repercute a la dispensación de medicamentos a pacientes externos desde los servicios de farmacia. En concreto, facilitar su entrega en el domicilio en detrimento de las visitas al hospital. Es lo conocido como telefarmacia y que, como se verá a continuación, va mucho más allá de la mera entrega de la medicación. Este servicio, más asentado en países con modelos sanitarios distintos al nacional, en España puede considerarse un fenómeno nuevo, una suerte de neonato que crece a pasos de gigante. Para analizar su evolución y sus retos, reunimos hoy aquí a profesionales y pacientes que debatirán acerca del pasado, presente y futuro de esta práctica. En concreto, contamos hoy con Miguel Ángel Calleja, jefe de farmacia del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, con Daniel Benítez, enfermero del Servicio de Neumología del Hospital Virgen de Rocío, con Ramón Morillo, farmacéutico del Hospital Virgen de Valme y coordinador del Grupo de Trabajo Mapa de Atención al Paciente Externo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, con Amalia Sánchez, presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lúpidos de Sevilla, y con Sergio Hostalé, Direct Market Access de GSK. Lo primero de todo, gracias a todos por vuestra asistencia y también mi agradecimiento al Hospital Virgen de Rocío por albergar este encuentro. Y sin más dilación, nos metemos ya en harina. Para saber hacia dónde vamos, lo primero es saber de dónde venimos. Y en este sentido, tenemos la suerte de contar con uno de los especialistas que impulsó los primeros proyectos de telefarmacia en España, en concreto el doctor Calleja, al cual le dirijo la primera pregunta. Doctor, me gustaría preguntarle cuándo es la primera vez que usted piensa en este concepto de telefarmacia y con qué objetivos iniciales surgió esta idea. Muchísimas gracias por la invitación y por hacer este entorno de debate. Gracias, Alberto, por la pregunta. Realmente, las primeras ocasiones en las que podemos leer aspectos relacionados con la telefarmacia fueron en torno al año 2000. Las primeras experiencias están publicadas de la Universidad de Dakota del Norte y esto hace que en 2017 se haga un posicionamiento de la Sociedad Americana de Farmacia Hospitalaria en relación a la telefarmacia, con un concepto que, como bien decía Alberto, es mucho más amplio que la mera entrega de medicación. Lleva consigo el poder atender al paciente no presencial y el poder aportarle toda la atención farmacéutica necesaria. Es verdad que en España había experiencias. A partir del año 2007-2008 había experiencias, quiero destacar aquí la experiencia del Clínic de Barcelona, por ejemplo, o la experiencia en la Comunidad Autónoma de Galicia, donde estaba regulado desde hace todos estos años. En mi experiencia también en Virgen de las Nieves, en torno a 2010-2012, también empezábamos incipientemente con este tipo de atención no presencial. Pero lo que sí quiero destacar es que el porcentaje de pacientes a los que atendíamos en telefarmacia era realmente mínimo. Era, en mi experiencia, no más del 5 o el 6% de los pacientes y con una lentitud importante en la incorporación de estos pacientes. El método, además, mayoritario de home delivery o entrega en domicilio, y cuando ha ocurrido sobre todo el primer estado de alarma, todos los servicios de farmacia, colaborando con el resto de profesionales del hospital, han priorizado la telefarmacia precisamente para que los pacientes no tuvieran que salir de su domicilio en ese primer estado de alarma. Y durante esos primeros 3 meses, prácticamente el 100% de los pacientes ha podido no acudir al hospital y recibir la medicación que se dispensa en hospitales en su domicilio. Por tanto, ha sido un recorrido largo, pero en el que el COVID-19, con todo lo malo que ha traído, creo que ha sido un catalizador para que priorizáramos este tipo de servicios, que también, hay que decirlo, está costando mucho esfuerzo poder mantenerlo una vez que se ha recuperado la presencialidad en los hospitales. Perfecto. Me gustaría preguntar ahora a Ramón, desde tu posición de coordinador del grupo de trabajo de la SEF, que avanza en el desarrollo de esta práctica y de protocolos, ¿qué hay de parecido entre esas primeras iniciativas y la actualidad? Y sobre todo, si es un servicio, se puede decir ya, como decía el doctor Calleja, generalizado en todos los hospitales nacionales.
primer lugar, también muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir mesa con los compañeros, que además pueden aportar diferentes perspectivas al respecto. Bueno, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, yo creo que hay que sentar claramente el concepto del que estamos hablando. La telefarmacia se definió a través de un marco estratégico y un posicionamiento por parte de nuestra sociedad como la práctica farmacéutica a distancia a través del uso de las nuevas tecnologías. Y como bien has dicho, incluye no solamente la entrega de la medicación, sino que son 4 grandes ámbitos de actuación en la que se incluye el seguimiento farmacoterapéutico, la formación e información masiva a nuestros pacientes, la coordinación con el resto del equipo asistencial y, por último, la dispensación o entrega informada a los pacientes. Como bien ha comentado Miguel Ángel al principio, el confinamiento estricto nos llevó a utilizar el primero de los ámbitos de una manera masiva, ¿no? El de la dispensación o entrega informada por cualquiera de los circuitos que estuvo a disposición de los servicios de farmacia en ese momento, pero el resto de ámbitos de actuación no se han profundizado, no se han trabajado al mismo nivel a día de hoy. Por tanto, el concepto de telefarmacia sí que es un concepto que ha impregnado. Hay muchos foros de debate donde se dice muchas veces que la telefarmacia ha llegado para quedarse, y yo creo que es así, pero no para replicar el modelo presencial. Hay que ir un poco más allá y estamos a las puertas de una posibilidad nunca antes conocida para nuestra profesión, que creo que hay que aprovechar, pero profundizando en los 4 ámbitos de trabajo, no solamente en uno de ellos. Por tanto, creo que sí, que el concepto de telefarmacia ya lo tenemos incorporado a nuestra prestación, pero hay que seguir trabajando para realmente desarrollarla y expandirla tal y como nos gustaría como colectivo, aportando el máximo valor para los pacientes, el sistema sanitario y la sociedad. Perfecto. Luego habrá tiempo de ahondar en esa evolución esa evolución natural que debe seguir la telefarmacia, pero como beneficiario directo me gustaría preguntarle a Amalia cómo se recibe desde el colectivo de pacientes estas nuevas prácticas que facilitan, a la vez que aseguran el acceso a la medicación, facilitan a la vez la vida de los pacientes y evitar esas visitas periódicas al hospital. Bueno, primero muchas gracias por contar con el foco, la visión del paciente, que creo que es fundamental. Realmente, yo lo comentaba antes de empezar este debate, el paciente no está informado del todo de esta nueva aplicación, de esta herramienta que ponen a nuestra disposición los sanitarios. El paciente no sabe realmente en qué consiste la telefarmacia. Efectivamente, hay pacientes que casi vivimos en el hospital y entonces tenemos la suerte, de alguna manera, de agradecerle a nuestra enfermedad crónica el estar en contacto con farmacia hospitalaria, el estar en contacto con los especialistas que nos informan de todo. Pero el paciente de calle, el paciente de a pie, los socios de las distintas asociaciones no están familiarizados aún con telefarmacia, no saben exactamente en qué consiste. Y a mí me gustaría que quedara clara una cosa: si estamos desde el movimiento asociativo y federativo de pacientes pidiendo siempre la humanización de la sanidad, cosa que nos parece fundamental, ¿en qué lugar queda la humanización dentro de la telefarmacia? Creo que es algo que me gustaría incidir en ello, porque al paciente que esté escuchando esto le va a interesar no solamente no tener que hacer tantas visitas al hospital, que evidentemente creo que eso no se puede evitar, ojalá no tuviéramos que tener nuestra segunda residencia en un hospital, pero ya que es así, ¿dónde queda el papel del paciente dentro de la telefarmacia? ¿Dónde está la humanización? ¿Cómo puedo yo sentirme tratada humanamente dentro de la telefarmacia? Eso es algo que me gustaría dejar ahí para que pudieran aclararlo, porque creo que es algo importante para el paciente. Perfecto. Habrá tiempo, por supuesto, luego de ahondar en ello. Siguiendo con la primera ronda de intervenciones, me gustaría ahora plantear una pregunta a nuestro representante de enfermería, a Daniel. Me gustaría preguntarte cómo se trabaja decíamos que la telefarmacia va mucho más de la entrega de la medicación, y una de esas patas es la colaboración entre profesionales y entre distintos niveles. Me gustaría preguntarte una pregunta general, aunque luego ahondaremos un poquito más. ¿Cómo se lleva a cabo esa colaboración con el servicio de farmacia desde enfermería? Muchas gracias, antes de nada, Alberto, por la invitación. Es un placer, como bien decía Ramón, compartir mesa con todos ellos.
En referencia a tu pregunta, la enfermería tiene un vínculo muy estrecho con diferentes profesionales que atienden al paciente, en este caso de farmacéuticos, como con el propio facultativo que lo atiende en la especialidad, digamos. Se necesita aún más herramientas que faciliten ese contacto entre diferentes profesionales. Los pacientes muchas veces nos demandan, en este sentido, esa cercanía o ese contacto que debe de existir entre en el equipo, en mi caso, por ejemplo, de enfermería, con el equipo de facultativos, ¿no? Ahora mismo la comunicación meramente se dirige sobre todo en correos, vía email, con contactos con diferentes profesionales, pero debería de abrirse otro tipo de herramientas que permitan un seguimiento más exhaustivo, con mayor detalle, de la situación del paciente y de todo lo que conlleva el tratamiento de que este paciente está recibiendo. Sí que es verdad que esto es un comienzo, la telefarmacia, como bien decían tanto Ramón como Miguel Ángel, es el comienzo, aunque existen ya evidencias anteriores de telefarmacia y en otros modelos sanitarios también. Es un comienzo, pero que es un comienzo que debemos de emprender siempre con una base sólida, con una buena base. Y como bien decía, debe de acometerse siempre con una buena relación en el equipo multidisciplinar, que siempre hablamos de ello, y debe llevarse a cabo la telefarmacia con un equipo multidisciplinar, como bien decía, compuesto por multitud de profesionales que atienden al paciente, porque nuestro objetivo último, no se nos puede olvidar, es el bienestar y la calidad de salud de nuestro paciente. Por lo tanto, existe ese contacto entre diferentes profesionales, pero sí se debe de mejorar esas herramientas que actualmente no las hay, pero que yo creo que no son difíciles de implantar y que pueden mejorar mucho en este sentido. Perfecto, gracias. Pues ahora me gustaría dirigir una pregunta a Sergio como representante de nuestra farmacéutica, teniendo en cuenta que muchos de los proyectos de telefarmacia existentes en España llevan la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica. Pues Sergio, me gustaría preguntarte cuánto importante es que la industria se implique en estos proyectos que facilitan acercar la medicación a los pacientes. Gracias, Alberto. Pues respondiendo directamente a tu pregunta, es muy importante. En definitiva, la industria farmacéutica investiga, desarrolla y comercializa fármacos que lo que pretenden es que las personas con una determinada enfermedad puedan vivir más, hacer más, sentirse mejor, ¿no? Dentro de lo que hacemos en GSK, es nuestro motivo de existir, es nuestra misión. Por tanto, todo aquello que vaya encaminado a fomentar una mejor calidad de vida de los pacientes es algo que tiene que ser apoyado no solo por la industria, sino creo que por todos los agentes. Y es importante, como decía Amalia, yo creo, el cómo se hace esa atención, ¿no? En un estudio, precisamente de colegas de los que están aquí sentados en la mesa, Miguel Ángel, de Ramón, ¿no? de la SEF, hecho muy recientemente con motivo de la pandemia, se demostraba que una inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, de las personas que hicieron uso de esa teleasistencia, de esa telefarmacia, eran favorables a hacerlo y 3/4, ¿no?, de los pacientes encuestados preferían recibir la medicación en su casa en determinados contextos. Por tanto, si eso ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes, dicho por las propias personas que reciben esa atención, es algo que, en definitiva, se tiene que apostar por ello y se tiene que profundizar. Y yo creo que, como Ramón y Miguel Ángel luego dirán, es muy importante, también como apuntaba Amelia, el cómo se hace, ¿no? Cómo acercar esa humanización o cómo incorporar esa humanización dentro del proceso, para quién es óptimo, para quién quizás sea menos óptimo, porque también tenemos que pensar en para quién no todo esto puede servir, ¿no?, ni puede ayudar. En definitiva, hacerlo sí, eso va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, de los pacientes, y desde luego todos los que formamos parte del sistema sanitario de una manera u otra tenemos que apostar por eso, claramente. Perfecto, Sergio. Pues muchas gracias, y precisamente la reflexión de Sergio me viene perfecta para plantear la siguiente cuestión a Miguel Ángel, al doctor Calleja, y es precisamente uno de los retos actuales de la telefarmacia, es seguir definiendo los modelos de estratificación de pacientes, qué pacientes se pueden beneficiar. Me gustaría preguntarte, doctor, si hay mucha diferencia entre esos pacientes beneficiarios de las primeras experiencias a los actuales, o cómo se va definiendo un poquito el perfil tipo de paciente beneficiario de la telefarmacia. Pues sí, Alberto, la verdad que hay mucha diferencia. En las experiencias iniciales que he comentado anteriormente, normalmente se seleccionaba un tipo de paciente con una patología concreta o con un medicamento concreto. Y siguiendo el posicionamiento que ha realizado la SEF, realmente no debemos seleccionar por patología o por medicamento, sino más bien por las características que el paciente pueda tener, aspectos de adherencia, aspectos geográficos, voluntariedad, deseo de hacer esa actividad,
estabilidad y control de la enfermedad. Sería ese nuevo modelo al que hacía referencia Ramón, en el que no podemos ser inequitativos con la oferta de este servicio a los pacientes, aunque haya unos criterios de selección mínimos, ¿no? Yo creo que Daniel comentaba el trabajo multidisciplinar y yo quería insistir también en este aspecto. Me parece que dentro de los hospitales, junto con los facultativos, la enfermería, junto con los propios pacientes y las asociaciones, deberíamos delimitar esa priorización de qué pacientes deberían o podrían beneficiarse mejor, porque es verdad que ahora mismo tenemos un modelo, por lo menos en mi hospital, que está abierto, que lo promocionamos en todos los pacientes, y posiblemente para la sostenibilidad del propio modelo pues debemos de priorizar y estratificar, pues siguiendo probablemente los criterios que CMO nos establece también para este tipo de servicios, ¿no? Yo creo que la telefarmacia es un servicio más para nuestros pacientes. Como decía Amalia, tiene que ser mantener esa humanización, que el paciente y los pacientes perciban la telefarmacia como un nivel de acceso mayor, que no te resta la posibilidad de no tener telefarmacia cuando no quieras o cuando prefieras que ese acceso esté facilitado. Lo que hemos notado en mi hospital, tenemos todavía el 76% de pacientes que están en telefarmacia. Y hemos notado, los pacientes están muy satisfechos, pero también hemos notado un acceso más humano también a los que vienen presencialmente, o a las veces que esos pacientes que están en telefarmacia sí quieren venir presencialmente. Pues nuestra sala de espera ha cambiado radicalmente, de tener 200 pacientes al día a tener pues 50 pacientes al día presenciales. Pues claro, la sala de espera es otra cosa completamente diferente. Y luego las nuevas tecnologías, que a veces pueden ser como una barrera, ¿no? De un teléfono que comunica o una aplicación en la que no hay nadie, ¿no? Y esa parte yo creo que sí tenemos que cuidarla muy mucho para que nuestros pacientes se sientan realmente mejor atendidos y con un acceso mayor, ¿no? En cualquier caso. Ramón, no sé si querías añadir algo. Bueno, añadir una buena noticia a lo que comentaba, porque dentro del proyecto MAPEX, en los últimos 6 meses hemos elaborado, dentro de lo que llamamos la primera línea de desarrollo y expansión de la telefarmacia, 7 documentos que creo que van a dar soporte metodológico a todos los servicios de farmacia en España. Y de entre esos 7 documentos hay un documento que es de priorización de pacientes. En ese documento de priorización de pacientes se han establecido 25 criterios que de alguna manera van a un poco aclarar a todo el colectivo qué pacientes son candidatos a entrar, candidatos a continuar y candidatos a salir en determinadas circunstancias. Creo que son una herramienta muy, muy útil para todos, porque además es perfectamente adaptable a cada circunstancia local, que son criterios que pueden ajustarse a las circunstancias que ya se estén utilizando en la práctica habitual en los hospitales. De alguna manera van a venir a armonizar la práctica de la telefarmacia en todos los hospitales. Estos documentos van a salir próximamente, se van a difundir próximamente a través de la página web y estarán disponibles para todos en las próximas semanas, lo cual es una muy buena noticia. Daniel, me gustaría preguntarte desde vuestra labor del día a día, ese contacto directo con los pacientes. Entiendo que también podríais aportar mucho en proponer, en esa comunicación con el servicio de farmacia a la hora, pues, tanto de definir posibles pacientes como no, o sea, para también establecer qué posibles pacientes se pueden beneficiar de este servicio. Sí, Alberto, totalmente de acuerdo. Es decir, la ventaja que tiene enfermería en este sentido es que tiene el trato con el paciente, yo podría decir que el más cercano, ¿no? Porque por asiduidad podríamos decir que es el más cercano. Y en este caso podemos cribar de alguna manera, justo como decía tanto Miguel Ángel como Ramón, con lo que ellos mismos publiquen, ¿no? Con esta serie de medidas, de protocolos de selección de pacientes, porque, como bien decía, no todo es telefarmacia, ni para todos es telefarmacia. Es decir, la telefarmacia es un plus más de asistencia para los pacientes y siempre orientado al paciente idóneo, ¿no? No podemos decir telefarmacia a cualquiera, ¿no? No cualquier paciente es subsidiario de poder recibir telefarmacia. Entonces, enfermería, por la cercanía del paciente, entiende la coyuntura en la que éste se encuentra, entiende su situación social, su situación cultural, su situación económica, en fin, una multitud de características que permiten también indicarle al facultativo y decirle, bueno, pues este paciente puede ser subsidiario de recibir telefarmacia, o este otro, aunque se ha propuesto, creemos que no tiene o no reúne las condiciones idóneas para poder recibir este servicio. Sí, podría ser
gran aporte de enfermería en este sentido. Amalia, me gustaría preguntarte tu visión, si consideras de tu día a día si todos podéis ser beneficiarios y consideras cuáles son las necesidades que tenéis para poder entrar en este servicio. A mí me gustaría, te voy a contestar evidentemente, pero me gustaría también lanzar una pregunta como si tuvierais que explicárselo a un niño pequeño. ¿Qué es realmente la telefarmacia? Porque habrá personas, habrá pacientes que nos vayan a escuchar, que nos estén viendo y que no sepan exactamente en qué consiste la telefarmacia. Dentro de las asociaciones, dentro del movimiento asociativo, hay todo tipo de socios, hay personas, hay pacientes, sabéis que no hay dos pacientes iguales, que el paciente no es la enfermedad, que el paciente es una persona que tiene una enfermedad, y hay personas que no, precisamente has hablado del nivel cultural, el nivel económico, el nivel social, hay personas que tienen un diagnóstico, pero no saben ese diagnóstico realmente, no saben lidiar con el diagnóstico. Ellos saben que tienen que ir al hospital, que tienen una revisión y ellos, lo que diga el médico es palabra de Dios. Y lo que diga el enfermero es palabra de Dios y este farmacéutico me ha dado esta receta que me la ha recetado mi doctor y esto es lo que tengo que hacer. Y no salen de ahí. Entonces, ¿cómo explicarle a ese tipo de pacientes qué es la telefarmacia? Y después hablamos de quién puede acceder o no a ese servicio. Creo que es fundamental aclarar exactamente en qué consiste la herramienta de la que estamos hoy hablando, ¿no? Pues mira, me viene bien, te quería preguntar, Sergio, cómo podéis aportar también desde la industria, pues tanto a la realización de estudios que permitan clarificar un poquito más esta radiografía, incluso también a ayudar a los profesionales en el seguimiento de los pacientes, beneficiar de este servicio. ¿Qué margen ves Yo creo que lo que acaba de decir Amalia es muy importante, ¿no? Hay una parte educativa previa o explicativa previa. De formación, realmente, información y formación del paciente, ¿no? En la que yo creo que todos tenemos un deber a la hora de realizar esa tarea, ¿no? Y de contribuir a que así sea, ¿no? Cuanto más conocimiento haya en el sistema y ese conocimiento venga de profesionales, fundamentalmente, que son los que tienen la experiencia, la formación y la dedicación a una tarea concreta, mejor será para los propios pacientes, ¿no? O sea, yo creo que si en eso podemos ayudar, desde luego ahí vamos a estar, porque es fundamental que quien vaya a recibir, la persona que vaya a recibir esa información o esa asistencia entienda perfectamente en qué consiste y de qué se trata. En sentido más amplio, yo creo que hay una cosa muy importante en lo que tiene que ver con la telefarmacia. Si lo llevamos a un nivel superior, al final lo que buscamos, los que trabajamos en el desarrollo y en la investigación de fármacos, o el ideal que perseguimos es encontrar el fármaco perfecto para la persona concreta, ¿no? Creo que la telefarmacia puede ser una herramienta más de esa personalización de la medicina. En cuanto seamos capaces de que la persona entienda en qué consiste la telefarmacia, se haga esa estratificación que comentan Miguel Ángel y Ramón, y seamos capaces, o los profesionales sean capaces de llevar esa asistencia personalizada al individuo concreto que hay delante, estaremos mejorando la asistencia sanitaria en general, ¿no? Y si ahí podemos contribuir a algo, por supuesto que nos encantará hacerlo, porque es una extensión de lo que buscamos con la investigación de fármacos, que, como digo, sean capaces de tratar la enfermedad concreta de la persona concreta. Y en este sentido, desde el punto de vista asistencial, creo que esto puede contribuir a esa mayor personalización de la medicina. Pues bien, me gustaría ahora avanzar un poquito más y hablar de resultados tangibles de la telefarmacia. Y me gustaría preguntarle a los especialistas que nos acompañan hoy si hay estudios concluyentes de cuánto de beneficiosa es la telefarmacia en términos de adherencia o de cumplimiento terapéutico o de cualquier otro factor asociado a los resultados en salud del paciente. Doctor Calleja, si quiere usted. Bien, muy bien. Yo quisiera destacar dos trabajos fundamentalmente. Uno es el OPEX, que es el trabajo de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con más de 10.000 pacientes, que se hizo durante el principio de la pandemia, y luego me quería referir a varias publicaciones que hay en las que se ve, por un lado, aspectos humanísticos, podríamos decir, ¿no? Yendo a lo que comentaba Amalia. En primer lugar, la satisfacción de los pacientes con telefarmacia superior a la atención presencial. Por otro lado, el tiempo que se ahorra por parte del paciente y por parte del sistema.
Los datos son aproximadamente del orden de entre 14 y 18 horas anuales. Es la media, quiere decir que hay pacientes que evitan en desplazamiento y en espera muchas más horas. Y, por otro lado, también los costes evitados al paciente, porque normalmente son los pacientes los que asumen el coste de ir a los servicios de farmacia para la dispensación, que en el análisis que hemos hecho nosotros en nuestros pacientes del Macarena era por encima de los 600 euros al año, ¿de acuerdo? Esta es la media. Quiere decir que o bien era el parking o el autobús o el envío del taxista del pueblo, lo que fuera, pero al final era este importe. Yo creo que esto ayuda, por lo menos, a la satisfacción por parte del paciente. Pero por otro lado tenemos también aspectos clínicos. Hay trabajos publicados donde la adherencia a los pacientes con telefarmacia es un 7% superior a la adherencia de los pacientes presenciales. Aunque esto no tiene por qué ser en todos los hospitales, muchos hospitales que a lo mejor la adherencia presencial ya es muy alta, tengamos en cuenta que los pacientes a que se le dispensan desde el hospital, aunque sean patologías crónicas, en general tienen unos niveles de adherencia muy altos. Es decir, que el doctor Murillo podrá dar datos mucho más concretos, pero pacientes VIH o pacientes asmáticos con terapia biológica, en general la adherencia a este tipo de medicamentos, probablemente por lo que decía Amalia antes, de que lo que se le ha dicho a su especialista, a su enfermero, pues eso lo llevan a muerte, ¿no? Grabado en la sangre. Y probablemente por eso los niveles de adherencia están generalmente por encima del 80%, cuando patologías crónicas similares, incluso la propia patología respiratoria, en medicamentos como los inhaladores, pues la adherencia normalmente es mucho más baja, ¿no? Pero a pesar de eso, niveles de adherencia pueden mejorar con la telefarmacia. Y hay varias publicaciones, concretamente en diabetes y en VIH, que han demostrado incluso la mejoría de marcadores clínicos, es decir, mejoría de la negativización de la carga viral en VIH y mejoría de los valores de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos. Por tanto, yo creo que debidamente seleccionados los pacientes, creo que la telefarmacia es una herramienta más al servicio del equipo clínico, del equipo multidisciplinar, del propio paciente, para hacer la vida más cómoda al paciente y, por tanto, conseguir mejores resultados. Pues, si queréis, seguimos. Por ejemplo, por alternar un poco el orden de intervenciones, Daniel. Sí, yo añadir a lo que venía diciendo Miguel Ángel, también, por ejemplo, en el aspecto económico para el paciente que afronta, mucho de la experiencia empírica que tenemos en mi caso, en el servicio de asma de Virgen de Rocío, muchos nos vienen a decir que agotan los días de trabajo que tienen de permisos de trabajo para venir a administrarse el tratamiento. Entonces esto incurre en una baja adherencia, ¿no? Sí que es verdad, y también, como bien decía Miguel Ángel, la adherencia, por ejemplo, a los tratamientos monoclonales que se están colocando ahí en el servicio en el cual yo trabajo, es elevadísima. Yo podría atreverme a decir que es más del 90% incluso. Sin embargo, la adherencia a otros tratamientos cae en picado, como bien decía con el tema de los inhaladores. Aparte de mejorar la adherencia, mejora en ahorro de tiempo para el paciente, en mejor atención, como decía, más humanización, como bien pedía a Amalia para los pacientes, una mejor humanización. Si tenemos un servicio menos sobrecargado, ese servicio va a poder prestar una atención mucho mayor, más cercana, más humana, y esos pacientes se verán de forma gratificados, ¿no?, en esa adherencia al tratamiento. Entonces va a ser una mejora para todos. Y por eso digo que la telefarmacia es una ventaja para los pacientes en todos los sentidos. Me vais a perdonar, pero todavía no me habéis explicado qué es telefarmacia. Claro, ahí va yo. Pues, por supuesto, pues mira, se ofrece Ramón para ello, así que adelante, Ramón. Hoy la definición formal, lo comentaba anteriormente, la definición formal que hemos incorporado es el uso, la práctica farmacéutica a través de las nuevas tecnologías. La definición que todo el mundo puede entender, la telefarmacia es un acompañamiento permanente por parte del farmacéutico. Así de claro. Y antes hemos comentado muchas veces, o sea, se ha puesto énfasis muchas veces en acercar el medicamento. No. La clave de la telefarmacia no está en acercar el medicamento, está en acercar el conocimiento especializado y la inmediatez de acción del equipo multidisciplinar que va a seguir al paciente en concreto. Esos son los dos verdaderos beneficios que aporta el uso de la telefarmacia en la práctica habitual, en la que nos manejamos, que ya hemos definido como la atención farmacéutica dual, la que combina la presencialidad con la virtualidad.
¿Dónde queda la humanización? Cuando definimos el modelo de atención farmacéutica, al que hemos hecho referencia en alguna ocasión en el debate, que hemos denominado el CMO, la O incluye el concepto de oportunidad, estar cerca del paciente cuando el paciente lo necesite. ¿Por qué hemos incorporado este enfoque? Porque creemos en el trabajo multidisciplinar con un enfoque multidimensional. Antes lo has comentado. El conocer aspectos socioeconómicos, cognitivos, nutricionales, etcétera, etcétera, laborales. Todo lo que condiciona cómo el paciente es capaz de afrontar su farmacoterapia es verdaderamente determinante para aportarle valor y beneficio al paciente. Creo que tenemos que tener claro con qué pacientes trabajamos, qué hacemos sobre ellos en base a la telefarmacia, qué beneficio van a obtener los pacientes y qué repercusión tiene para el sistema sanitario y la sociedad que los pacientes se encuentren en el grado de cumplimiento de objetivos en relación a la farmacoterapia que el equipo ha determinado. Ese es el verdadero trabajo que tenemos por delante en los próximos meses y años. Y también, un poco ahondando en lo que hemos comentado, Miguel Ángel ha hecho referencia a resultados de satisfacción que tienen mucho que ver con el producto que entregamos. Ha hecho referencia a resultados clásicos de valoración de la telefarmacia, hay muchísimos publicados, porque creo que es el diseño más fácil de llevar a cabo, que es el de medición de adherencia, y eso está muy bien. Hemos hablado también de aspectos económicos, pero creo que también tenemos que profundizar mucho, aunque algo hay publicado, al respecto de lo que ahora está tan de moda, de los PROM y los PREM, los Patient Report Outcomes y los Patient Report Experience Measure. El cómo el paciente se siente y se relaciona cuando tiene esa interacción con el servicio de farmacia. Ese es el verdadero enfoque en el que tenemos que determinar resultados en los próximos años, porque creemos en una farmacia hospitalaria que ya no sea experta en el medicamento, como habitualmente nos habían dicho, éramos los expertos en el medicamento. No, el siguiente escalón está en ser, en la medida de lo posible, expertos en la relación del paciente con su farmacoterapia. Con lo cual, deduzco, a través de lo que has dicho, que va muy unido, la telefarmacia va de la mano con las unidades interdisciplinares. Por supuesto. Es fundamental, por ejemplo, yo represento a los lúpicos y autoinmunes, en este caso de Sevilla, o de la Federación Española de Lupus. Enfermos de lupus, sabéis que nos ven neumólogos, cardiólogos, neurólogos, nefrólogos. Necesitamos unidades multidisciplinares, necesitamos especialistas que trabajen en comandita y trabajéis todos de la mano para que el paciente no se tenga que volver loco. Hoy tengo con el neurólogo, mañana con el nefrólogo, pasado con el neumólogo. Momento, vamos a poder encarrilar el tema para que el paciente de lupus, en este caso, o cualquier otra enfermedad crónica autoinmune, que son a las que yo represento de alguna manera, pueda tener facilidad y que dentro de esa humanización tengamos la confianza de mirarnos a los ojos del especialista y decir, por favor, échame un cable, derívame a esto, y no me tengas viniendo al hospital durante un mes, 4, 5, 6 jornadas y después me derives, ¿me entiendes? O sea, el tema de las unidades multidisciplinares me parece que es fundamental para que el paciente entienda y tenga acceso a la telefarmacia. Tendrían que ir de la mano, pero... Sí, yo creo que el equipo multidisciplinar tiene un trabajo muy importante ahora mismo de definir lo que se llama el patient journey, y en ese patient journey, en qué momento el servicio de farmacia va a aportar valor al paciente con un acto presencial y en qué momento el paciente se va a beneficiar de ese acompañamiento permanente gracias al uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, aquí hay una labor muy importante, porque esto ha llegado prácticamente de un día para otro, pero hay que incorporarlo a la prestación que damos de una manera global y con esa visión complementaria de lo presencial con lo digital. Y lo importante, y perdón, pues estoy acaparando, pero lo importante de formar e informar a muchos de los pacientes que no son de nuevas generaciones, que no tienen costumbre de esas nuevas tecnologías, y el aula de pacientes, el empoderamiento del paciente es fundamental para que el paciente tenga acceso y tenga comprensión de lo que se le está ofreciendo. Sí, si me permite adelantarme un poquillo, porque creo que me lo pone a pie y creo que es muy interesante comentarlo justo ahora. Perdón, porque igual me carga el guión, pero es que va todo de la mano. Creo que es muy importante comentarlo ahora, porque eso que ha indicado es muy relevante y va a marcar los pasos de la segunda fase del desarrollo de la telefarmacia por parte de MAPEX y de la SED. Hemos comentado que se han desarrollado 7 documentos de apoyo metodológico, pero eso, una vez se cierren, será el cierre de la primera fase.
La segunda fase se va a iniciar precisamente con la creación de un centro de competencias digitales, tanto para pacientes como para profesionales, con la vista puesta a que podamos sacar el máximo rendimiento de la telefarmacia, tanto por un sentido como por otro. Perfecto. Pues ahora os preguntaré sobre ello, por supuesto, pero por cerrar este bloque me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cómo se ve también, ahondando en lo que decía Amalia, qué papel puede jugar la industria como el fabricante de esos productos, pues en la información, en ese apoyo a las asociaciones de pacientes, un poquito, pues eso, en empoderar también al paciente del conocimiento y la información, que al final es lo que cuenta, que la farmacoterapia sea efectiva? Sí, mira, hay una cosa que como en parte fabricantes de medicamentos nosotros podemos hacer y desde GSK en concreto hemos hecho en los últimos años, que también es proveer al sistema de formatos que permitan precisamente que se haga esa dispensación domiciliaria del fármaco. En nuestro caso tenemos fármacos para asma grave, fármacos para lupus o fármacos oncológicos que sí pueden ser administrados al paciente en su domicilio porque sí tienen esa capacidad, no son administraciones intravenosas que tengan que estar en el hospital. Eso es algo muy evidente en lo que las compañías farmacéuticas podemos trabajar en facilitar formatos allá donde sea posible, que no siempre es el caso, que redunden en una administración domiciliaria. Pero yendo más allá de eso, creo que otro área en la que como industria o como compañía nosotros en concreto somos especialistas es el de la investigación y Ramón aludía a un punto muy importante en ese sentido, que es investigar para validar los resultados que la atención, no solo la dispensación domiciliaria, sino la atención en el ámbito de la telefarmacia da al sistema sanitario en general y a las personas a las que atiende en particular. Y ese es un área en la que como industria y expertos en investigación también claramente podemos ahondar, al igual que, por ejemplo, en trabajos que desde la compañía hemos realizado, que comentaba Ramón también, de validación de PROs, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que tengo que seguir y que tengo que medir, valga la redundancia, para saber si más allá de los resultados clínicos medibles, mi atención o mis resultados en salud están siendo los deseables y los buscados, ¿no? Todos esos ámbitos son áreas de conocimiento propios de la industria farmacéutica, en la que sin duda yo creo que podemos continuar trabajando y colaborando. Perfecto. Pues Ramón, si quieres nos metemos en harina a hablar de por dónde puede seguir evolucionando la telefarmacia. No sé si está muy ligado a la actual crisis sanitaria o cómo nos se ha puesto un poquito en contexto esta situación o esta práctica motivada por la pandemia, o si el desarrollo de la telefarmacia iba a ir al margen de lo que nos exige ahora crisis como esta. Bueno, retrotrayéndonos un poco a hace 7 años, cuando empezamos con el proyecto MAPEX, nosotros una de las primeras cuestiones que planteamos fue que el proyecto fuera de inteligencia colaborativa, que ayudara a la homogeneización de la actividad asistencial en los hospitales españoles y que de alguna manera también fuera capaz de anticipar lo que iba a ocurrir en los años venideros, sin ponerlos un escenario muy a largo plazo, pero que sí en los próximos 5 o 10 años fuéramos capaces de anticiparnos para prepararnos a eso. Y creo que tuvimos bastante éxito porque en las tendencias del sector salud que publicamos en el año 2016, uno de los elementos que tuvimos en consideración fue precisamente la llegada de las TICs, las TACs y la NGEL como elementos determinantes de la asistencia en general y de la práctica farmacéutica en particular. Y ya en los primeros documentos de MAPEX aparecía la palabra telefarmacia. Tan convencidos estábamos de eso, de que desarrollamos un modelo de atención farmacéutica de los cuales, de los 3 pilares, uno era precisamente el uso de las nuevas tecnologías para el acompañamiento permanente a los pacientes. El marco estratégico de telefarmacia se redactó antes de la llegada de la pandemia. De hecho, en algunos momentos teníamos cierta inquietud porque lo que plasmamos en el documento pensábamos que era demasiado avanzado para lo que era la situación o las circunstancias que estamos viviendo. Luego llegó la pandemia y nos dimos un golpe de realidad y aquello quedó prácticamente en una anécdota para lo que realmente luego fue, ¿no? Por tanto, creo que la telefarmacia como tal, todo el mundo la tiene claro que va a ser beneficiosa para su actividad diaria, pero no todo el mundo está preparado para ello y es necesario incorporar los recursos adecuados, tanto humanos como tecnológicos, para sacarle el máximo rendimiento y la máxima potencialidad que puede darnos. Para ello hace falta un impulso del tipo normativo, evidentemente, o político, si queremos ampliar,
lo que está de nuestra mano es dar las herramientas desde el punto de vista de profesión, ¿no? Y por eso comentábamos anteriormente, estos 7 documentos van a apoyar muchísimo al desarrollo, y lo que viene a continuación son el Centro de Competencias Digitales, el Observatorio de Prácticas Innovadoras, para que de alguna manera todos nos beneficiemos de las experiencias que están acaparando algunos centros que van, digámoslo así, un poco por delante del resto, y lo que es imprescindible, el generar resultados de que esto mejora lo que hacíamos anteriormente, esa línea de investigación / innovación, en el que ya también tenemos alguna experiencia ya en marcha, como es el proyecto Telémaco, que merece la pena resaltar porque creo que es una experiencia ya de éxito, y no solamente porque nos la hayan premiado, sino porque los pacientes hablan así de ello y también los profesionales. Miguel Ángel, doctor, si quiere... Sí, yo quiero, vamos, me alegra que Ramón haya sacado el tema este. Yo creo que el tema de los recursos, yo creo que hace falta una transformación de los servicios de farmacia para anticiparnos a las necesidades que los pacientes tienen en cuanto a telefarmacia. Para el sistema sanitario es mucho más cómodo y sencillo esperar a que el paciente venga. En términos probablemente de eficiencia pura de profesionales sea lo más eficiente, pero cuando damos un servicio mejor, porque la telefarmacia es algo mejor que lo que teníamos, requiere una inversión. Esto es muy complicado dar un servicio mejor al menor precio. Entonces yo creo que hace falta una transformación de los servicios, pero también una inversión. Y en esto quisiera destacar el gran apoyo de la industria farmacéutica. Yo creo que lo comentaba Sergio anteriormente, y yo creo que eso es clarísimo. Durante todo este periodo de pandemia hemos tenido un apoyo muy fuerte de la industria farmacéutica, que ha puesto en valor que el medicamento es algo mucho más que la molécula que demuestra bondad en los ensayos clínicos, y que todos los programas de soporte a pacientes ayudan. Pero además de esa colaboración de la industria, que probablemente distintos laboratorios la han vehiculizado de distintas maneras, yo creo que el sistema sanitario debe armarse con un sistema que sea corporativo, tanto en las aplicaciones informáticas como en el modelo, como en el tipo de empresas colaboradoras. Es decir, que ahora mismo, digamos que cada servicio de farmacia ha buscado la salida con todas las ayudas posibles, ¿no? Y de hecho hay como 3 grandes modelos. El modelo en el que enviamos el medicamento a la casa del paciente, hablando en la parte logística, el medicamento a la casa del paciente, lo que llamamos clásicamente home delivery. El modelo en el que enviamos el medicamento a la oficina de farmacia que el paciente haya elegido, y el modelo en el que enviamos el medicamento al centro de salud que el paciente haya elegido, que normalmente suele ser el más cercano o el que utiliza. Y luego hay modelos mixtos donde asociaciones de pacientes han colaborado en la entrega de esos medicamentos, y que yo creo que hay que ponerlo en valor. Hemos buscado herramientas y digamos, ayuda, pero creo que el sistema sanitario tiene que entender que los recursos materiales, yo si envío un medicamento a la casa del paciente, el paciente deja de tener una inversión en tiempo y en dinero, pero el sistema tiene que asumir un envío, y esto vale un dinero, ¿vale? El tiempo de los profesionales que nos ayudan cuesta también un dinero, pero es que además, cuando yo dispenso un medicamento presencialmente, doy la información e introduzco ese medicamento en una bolsa con placa de hielo o sin ella, y el paciente se lo lleva, eso dedico menos tiempo a la entrega que cuando preparo un paquete con toda la trazabilidad, el control de temperatura, la dirección exacta de ese paciente y, bueno, todas las posibles incidencias que hay desde que yo lo envío hasta que llega al paciente. Entonces, esto requiere más tiempo. Yo antes de la pandemia tenía 7 personas para llevar la consulta de los pacientes externos del Virgen Macarena, y ahora son 12 personas las que necesito. Esto no perdemos el tiempo. Y luego la atención telefónica o por la plataforma a veces requiere más tiempo, porque cuando tú llamas a un paciente y le preguntas cuánta medicación le queda en casa, si está en casa, va a la nevera y lo ve, o manda a algún familiar para que lo vea. Cuando tú en la consulta presencial le preguntas cuánto tiene en casa, pues dice, pues creo que 2. Y tú te lo crees, el 2, te lo crees. Y esto es un tiempo, porque va a la nevera o manda a alguien, y esto al final requiere tiempo. Pero además también
Nosotros utilizamos todavía mucho el teléfono para la telefarmacia bueno, pues también, aunque haya acordado una hora, pues no siempre. La vida real hace que el paciente tenga su trabajo, su vida, y hay veces que no te puede coger el teléfono y luego te lo devuelve, y esto requiere un tiempo también adicional. Y creo que esto merece la pena la inversión que desde la sanidad, en este caso pública, podamos hacer en este servicio. Y perdóname, un tiempo y una efectividad. Porque muchas veces el paciente no tiene nada que ver, pero por ejemplo cuando llamamos a centro de salud, te cansas. 10 minutos con la musiquita. En este momento no. O sea, necesitamos efectividad, mucha humanización y sobre todo que funcione. Y lo que has dicho, si antes teníais 7 personas y ahora tenéis 12, ole. Pero eso lo tiene que asumir el sistema. Y el sistema somos todos. Tendremos que cambiar el sistema desde dentro, incidir en eso, ¿no? Porque necesitamos eso, lo que tú dices, el paciente tiene su vida, su trabajo, o en ese momento a lo mejor se está dando una ducha, no te puede coger el teléfono, pero que vuelvan a llamar. Y eso ya es el chip mental, eso ya es de persona a persona, eso ya no tiene nada que ver con un sistema, eso es personal, eso es el chip personal que cada uno tenga, la vocación humana que cada uno tenga. Sí. Luego abordaremos ese necesario apoyo de las administraciones a este modelo, evidentemente, para que tenga avisos de asentamiento. Pero por seguir, me quedan en este bloque Daniel y Sergio. Daniel, no sé cómo ves el futuro, si también encaminado a seguir avanzando en esa colaboración, ese contacto directo entre niveles, enfermería, servicio de farmacia. Yo así lo veo, Alberto. Es decir, como decía antes Ramón, con el Centro de Competencias Digitales hay que innovar y llevar esas tecnologías, esas nuevas tecnologías, esas TIC, a los pacientes. Crear también, yo creo que grupos de trabajo que se encarguen específicamente, digo a nivel local, específicamente del contacto con pacientes, para que no ocurra cosas como las que acabamos de comentar, ¿no? Que se encuentra en la ducha del paciente, en fin, que el paciente sienta la cercanía a pesar de no estar presencialmente en el servicio. Es decir, el paciente debe de sentir que no ha cambiado en nada su atención por parte de su facultativo, de su farmacéutico, de su enfermero. Es decir, debemos de mejorar la atención y creo que con la telefarmacia, que yo creo que se desarrollará aún más en años breves, ¿no? En corto plazo, corto y medio plazo, yo creo que con la telefarmacia tenemos que hacerle ver al paciente que para nada esto es un cambio a te abandono. No, para nada. Es decir, yo esto lo que te estoy dando es una mayor asistencia. Es decir, estoy ofertando de que en el momento en el que tú necesites una asistencia presencial, la tienes disponible, pero para tu mayor comodidad y tu mayor tratamiento, tienes la opción de poder tratarte en casa con todas las opciones que la comunicación con el profesional, la comunicación con su enfermera o con su médico de referencia, y en esto también quiero ahondar. Es decir, la comunicación entre los diferentes niveles, nivel hospitalario, nivel de atención primaria, para que esta comunicación entre el paciente y el profesional no se vea rota o resquebrajada. Quizás en la atención primaria tiene una mayor cercanía y esto lo puede facilitar. Yo creo que también debemos de incorporar en ese sentido a la atención primaria en una ayuda a la farmacia hospitalaria, ¿no? Para que esto sea todo mejor y, ya digo, siempre mirando en pro del paciente, de que el paciente se sienta cercano, que la telefarmacia ha venido a ayudarlo, no a quitarlo del medio. Y como bien decía, esto requiere de inversión. Es decir, esto no podemos pensar que con lo que se gastaba antes se puede hacer ahora. Entonces lo que estamos es destruyendo la buena calidad que se tenía antes para dar una calidad aún peor. Necesitamos financiación, necesitamos recursos logísticos, necesitamos recursos humanos y necesitamos, como bien decía Ramón, las medidas de tecnología. Pero sin lugar a dudas la telefarmacia yo creo que va a acabar ocupando un mayor lugar en la sociedad, sin lugar a dudas. Sí, Sergio, decía antes Miguel Ángel, o ponía en valor el apoyo que ha dado la industria farmacéutica, tanto en la pandemia como en general en el desarrollo de estos proyectos. Entiendo que pueden estar tranquilos, ¿no?, que el apoyo de la industria seguirá a la hora de estas innovaciones asistenciales. Sí, totalmente. En el caso concreto de Andalucía, donde estamos, la compañía ha firmado un convenio con el Servicio Andaluz de Salud para colaborar de una manera estructurada, que es, ¿no?, en definitiva un poco lo que reclamaba Miguel Ángel en el apoyo y desarrollo de todos estos proyectos. Él también hablaba de inversión, ¿no?, y Daniel también hablaba de inversión. Yo creo que eso, en definitiva, lo que significa es hacer algo que
ha explotado o ha crecido de manera exponencial durante la pandemia por circunstancias, hacerlo estructural dentro del sistema, en la medida en la que sea necesario. No sé si es mucho, si es poco, si es un camino intermedio, pero desde luego hacerlo estructural como un servicio más dentro de lo que se puede ofrecer a las personas que reciben esa atención sanitaria. Y ahí creo que es muy importante algo que va muy ligado al concepto de inversión, y es entender dónde esa inversión tiene impacto en sentido amplio, ¿no? Huir de el vicio que a veces tenemos por medir solo cómo impacta esa inversión en nuestro presupuesto concreto y cercano, ¿no? Y ver el retorno de esa inversión en sentido amplio en todo el sistema. Hablaba Miguel Ángel de 600 euros ahorrados por paciente de media en su hospital, simplemente de costes de desplazamiento. Creo que eso es algo que sin duda apoya y justifica una inversión como la que en su hospital están haciendo. Es un ejemplo, pero en definitiva habla de ver y medir cuál es el retorno en un sentido mucho más amplio que el que tenemos tendencia a mirar, que es el de mi presupuesto inmediato y mi centro de coste, que yo tengo responsabilidad directa sobre él, ¿no? Y eso creo que es algo que pasa porque todas las administraciones del Estado amplíen su horizonte, su mirada, y sean capaces de entender, asumir e incorporar en el análisis esos otros retornos que posiblemente no sean ni tan inmediatos ni tan visibles a corto plazo, ¿no? Sí, precisamente lo has comentado, la apuesta de Andalucía. Andalucía es una de las comunidades que más apuesta por la telefarmacia y bueno, nos has adelantado la firma de este convenio. Y analizando este impulso político y entrando en este bloque, me gustaría preguntaros eso, cuánto importante es que en todo esto se vaya a una desde lo que son los centros hospitalarios o las gerencias, las administraciones, los profesionales y los pacientes. Doctor. Pues yo creo que es vital que todos vayamos a una, es fundamental. Primero, quizá el propio equipo, junto con el paciente, el ver la idoneidad de un proyecto. Luego, pues bueno, trasladárselo a las autoridades sanitarias para que también apoyen desde el punto de vista, como decía Ramón, normativo, porque ahora mismo estamos amparados porque todavía estamos en pandemia. En realidad, si no estuviéramos en pandemia, hay muchas comunidades que no lo tienen aún regulado, y esto es importantísimo que quede regulado como un aval también para que pueda ser hecho dentro de la legalidad y no solo como una excepcionalidad, ¿no? Pero también el tema de la inversión. En el Servicio Andaluz de Salud, la Subdirección de Farmacia han contactado con laboratorios farmacéuticos para firmar convenios y que esto sea una forma de proceder institucional y no solo pues que cada uno de los hospitales hablemos con los laboratorios o con los distintos posibles o potenciales financiadores, pero no solo financiadores, sino también facilitadores en según qué caso, ¿no? Yo creo que es fundamental, y también desde servicios centrales se nos pongan también objetivos concretos, ya sea de porcentaje de pacientes en telefarmacia o ya sea del tipo que corresponda, para que todo el hospital lo vea como una necesidad. Porque a veces, en este caso, no sé, si hablamos de interna o cardio o neumo y farmacia lo vemos muy claro, pero la dirección del centro también tiene que verlo como una necesidad, igual que ve otros objetivos que tiene de contrato programa, también para priorizar los esfuerzos. Ramón, no sé cuál es tu opinión, si consideras que también, ahora que se habla mucho de un nuevo Sistema Nacional de Salud, si ese nuevo Sistema Nacional de Salud tiene que contemplar este tipo de prácticas. Bueno, por supuesto, yo estoy en la línea de Miguel Ángel, y aunque la temática nuestra de aquí hoy sea la telefarmacia, no debemos olvidar que la telefarmacia debe imbricarse dentro de algo que es más grande, que es la teleasistencia en general, ¿no? Y la telemedicina también. Por tanto, no debemos dejar de ir de la mano de lo que es la teleasistencia, y esa normativización de la teleasistencia es la que nos debe marcar los pasos para ir creciendo de una manera razonable, ¿no? Porque lo que ocurrió en la primera etapa de la pandemia no es la referencia que queremos dar ni el servicio que queremos procurar en los próximos meses y años, ¿no? A este respecto, yo creo que también puede ayudar mucho, aparte del aspecto normativo, la creación dentro de los servicios de salud, hospitales, incluso dentro de los servicios de farmacia, del referente de transformación digital. Volviendo al ámbito del servicio de farmacia, creo que a nadie le resulta extraño hoy que haya un responsable de consultas externas, un responsable de unidosis o un responsable del ámbito de la oncohematología, y sin embargo estamos hablando de algo
tan importante como la estrategia de telefarmacia, que tiene diferentes pasos que no se pueden dejar al azar, ¿no? Por tanto, tiene que haber ese referente que también guíe los pasos sobre estrategia, planificación, acción y medición de resultados. Eso también nos va a ayudar mucho a crecer de una manera razonable en los próximos años. Daniel, en tu opinión, también todo encaminado a todo lo que estamos hablando, telemedicina, un SNS más digital adaptado a... Yo creo que sí, es decir, como bien decía Ramón, la teleasistencia tiene sus pros, igual que sus contras, pero yo creo que es algo que, como veníamos diciendo, ha venido para quedarse. Necesitamos el apoyo de las administraciones públicas en este sentido, en la teleasistencia al completo y en la telefarmacia, como venimos hablando hoy en concreto. Necesitamos el apoyo, un marco legal que regule, como decía Miguel Ángel, la acción, sino que cuando acabe todo esto de la pandemia, que Dios quiera sea pronto, cuando acabe todo esto, las comunidades o los centros hospitalarios tengan una seguridad a la hora de abordar la telefarmacia, ¿no? De igual manera, también necesitamos que las administraciones públicas lleguen a acuerdos, como decía Sergio, con la farmacéutica, con la empresa, para estimular, ¿no? Buscar esa financiación. Si a veces es difícil buscar la financiación propia, ¿no? Porque ya los recursos son limitados, pues intentar buscar esa financiación externa que impulse, que estimule el desarrollo de la telefarmacia. Yo creo que las administraciones públicas deben de jugar un papel en este puzzle, también una pieza importante que debe de encajar igual que el resto de piezas que lo conforman, sin lugar a dudas. Sergio, por incidir un poquito en lo que has comentado en el comedio, sí ves esa implicación de la Administración, en este caso de Andalucía, ¿no? por potenciar estas nuevas prácticas. Sí, yo pienso que en general la Administración tiene dos roles fundamentales aquí, que a nosotros como compañía privada nos afectan de manera directa continuamente y que creo que en los comentarios anteriores han aparecido de manera más o menos directa. Por un lado es el de la seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que el de la seguridad jurídica para quien presta el servicio y para quien lo recibe. Es fundamental para que ambas partes sean plenamente conscientes y estén plenamente seguras de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo puedo hacer y dar este servicio y yo voy a recibir un servicio de calidad, porque así está regulado, ¿no? Y otra misión fundamental de las administraciones públicas es el de garantizar la equidad, ¿no? En el momento en el que una administración suprahospitalaria, en este caso el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, dicte una serie de regulaciones que determinen el marco de lo que es la teleasistencia, como bien decía Ramón, estará garantizando que eso es igual en todos los hospitales de la comunidad autónoma y, sobre todo, y más importante, para todas las personas que son atendidas en esos hospitales de la comunidad autónoma. Por tanto, el ámbito de la seguridad jurídica y el ámbito de garantía de equidad creo que son dos áreas en las que sin ningún tipo de duda las administraciones públicas trabajan y tienen que continuar trabajando también en el mundo de la teleasistencia. Amalia, en relación a lo que comenta Sergio, también veis esa necesidad de, aunque no haya un paciente igual, pero que al menos sí estéis en igualdad de condiciones a la hora de acceso a... Por supuesto, o sea, la igualdad de condiciones, yo decía, no hay dos pacientes iguales porque no hay dos enfermos iguales, y eso lo saben los doctores que nos acompañan y nuestros enfermeros. Pero yo sigo incidiendo en algo importantísimo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, y es formar al paciente. Para que todo esto funcione bien, mejor y tengamos mejor calidad en los resultados, tenemos que empezar por los cimientos, que es formar al paciente. Podemos hacer muchas mesas redondas, muchos debates, hablar de esto, sacar estadísticas, hacer números, que en los despachos se vean los resultados que están ahí. Pero si el paciente que está esperando en la sala de espera no está formado, creo que esto no sirve para nada. Creo que es fundamental formar e informar al paciente. Y entiendo, y traslado la pregunta a todos los compañeros tuyos en la mesa, que es labor de todos, desde todos los niveles asistenciales, farmacia, enfermería, y también de lo que hablábamos antes de la propia industria también puede aportar. Si quieres, Daniel. Sí, al hilo de lo que decía Amalia, es muy importante, obviamente, formar al paciente. Como veníamos diciendo, la telefarmacia no sirve para todo el mundo. Tenemos que ver qué paciente se ha formado en la administración del tratamiento. No es simplemente decirle, cumple los requisitos, se le da el tratamiento en casa. No es eso, es saber si el paciente conoce su posología, si conoce su forma de administración. Es decir, todo eso se debe de llevar a cabo y es prioritario. Antes de dispensar ningún fármaco hospitalario en domicilio, no podemos cerciorarnos, sino
de que el paciente sabe administrarse ese tratamiento, de que sabe usar los recursos disponibles a su alcance de telefarmacia para buscar ayuda. Y en este caso, como bien decía Amalia, en este caso la consulta de enfermería que nosotros estamos intentando implementar ahora en nuestro servicio, enfocada a la educación sanitaria, que es creo lo que viene preguntándonos en este caso Amalia, enfocada a la educación sanitaria. Recogemos a los pacientes que tienen tratamiento domiciliario o que vienen a colocarse el tratamiento allí en nuestro servicio y le explicamos una y otra vez e incluso ponemos a prueba, ¿no?, digamos, a estos pacientes preguntándoles cómo se administran el tratamiento para ver dónde incurren en algún error, solventar esos errores, esas dudas, saber la compatibilidad de sus fármacos. Muchas veces nos preguntan, decidme, por favor, ahora con esto de las vacunas del COVID, es muy asiduo esta pregunta, ¿me puedo poner el tratamiento con la vacuna del COVID? ¿Tengo que esperar algo? Hay que formar al paciente, claro que sí, hay que formar al paciente. El paciente debe saber, debe ser un actor principal, como decía antes, hay que empoderarlo, hay que hacerle ver que él es el mayor partícipe de la mejora de su salud. Serían casi aulas de formación continua. Es un trabajo que no acaba, porque siempre van a llegar pacientes nuevos. Ojalá no llegaran, pero claro, entonces nos quedaríamos todos así. Ustedes no tendrían trabajo y las asociaciones no tendrían sentido. Así que como el mundo es mundo, tenemos que seguir. Pero es el aula de formación continua, igual que se hace, por ejemplo, cuando te prescriben un anticoagulante. Y en la unidad de Sintrón, por ejemplo, aquí en el Virgen del Rocío, yo estoy anticoagulada hace muchísimo tiempo, entonces sé que en la unidad de Sintrón las enfermeras dan charlas a los nuevos pacientes que llegan para anticoagularse y hay charlas específicas en cuanto a nutrición, en cuanto a higiene alimentaria, higiene de vida. Eso es un aula de formación continua. Igual sería lo que le corresponde al servicio de enfermería que está en contacto con esa herramienta que es la telefarmacia. Y para eso es lo que decimos, formar e informar continuamente. Es algo que no acabará nunca porque eso mejorará y además al final trabajaremos unidos, que es la mejor manera de trabajar, paciente y especialista unidos, conociendo la enfermedad y luchando para erradicar o para mejorar la calidad de vida, ¿no? Claro, yo veo súper interesante lo que comentas de esa aula para nuevos pacientes, que quizás es un momento en el que en realidad tiene una necesidad mayor porque desconoces todo, ¿no? Y ampliarlo a aquellos pacientes que también su situación ha cambiado, porque no hay dos pacientes iguales, estoy 100% de acuerdo, y que el paciente cambia durante su tratamiento y el desarrollo de su enfermedad también. Porque un ictus, a mí me dio un ictus con 25 años y me cambió la vida. Claro. Y entonces estoy hablando del año 93. Yo salí adelante pues porque Dios puso su mano y porque don Julio Sánchez Román, que fue el especialista que me trató en ese momento, hubo un milagro y estuvo de guardia esa noche, que él no hacía guardia. Y bueno, y tenía que estar hoy aquí. Pero, claro, pero la vida te cambia así. Entonces hay que reeducar a ese paciente para que enfoque, importante también. Quizás voy a meter otra especialidad que es fundamental, que es el aspecto psicológico y emocional. Es muy importante, hay que educar y reeducar, porque hay pacientes que de pronto después de un ictus se vienen abajo y hay que afrontar ese cambio de vida, a lo mejor después del ictus o de cualquier accidente isquémico transitorio, si son buenos candidatos a esa telefarmacia y antes no. Ese aula continua creo que es fundamental. Lo que comentábamos anteriormente de los 7 documentos que hemos elaborado, hay 2 que creo que en este momento merecen la pena comentarse. En primer lugar, que hay una guía específica de telefarmacia para pacientes y luego hay una guía de entrevista telemática. En esa guía de entrevista telemática se dan las pautas para ir en la línea de lo que comentaba al principio de mi exposición. La telefarmacia ha llegado para quedarse, sí, pero no para replicar el modelo presencial. De manera que en la propia entrevista telemática tendremos que seguir profundizando en algunos aspectos que Amalia ha comentado. Creencias y actitudes en relación a la farmacoterapia son fundamentales. Experiencia farmacoterapéutica previa que condiciona el uso de los medicamentos son fundamentales. Y todo esto se agrupa en un concepto que es el de activación del paciente en relación a su farmacoterapia. Por tanto, tenemos que medir mucho si el paciente está activado en términos
de utilización de medicamentos, porque eso ya está estudiado y se sabe que pacientes que están más activados utilizan mejor todos los recursos sanitarios que están a su disposición, incluyendo consultas externas, visitas hospitalarias, medicamentos y ahora también nuevas tecnologías aplicadas al seguimiento. Por tanto, en esa entrevista telemática tenemos que profundizar mucho en eso. Amalia también ha profundizado en un aspecto que es determinante, ¿no? Nosotros, en nuestro modelo de trabajo que proponemos y que incluye la telefarmacia, es un aspecto, un pilar, que es el de la motivación. La motivación no es dar ánimo, sino el de dar motivos. Dar motivos alineando objetivos a corto con objetivos a largo plazo en relación a la farmacoterapia. Todo ello bajo el prisma de conocer los hábitos que tiene el paciente en relación a sus medicamentos. Por tanto, tenemos que trabajar mucho el hacer obvio el tomar la medicación, hacerlo atractivo, hacerlo simple y hacerlo satisfactorio, que son los 4 elementos que van a determinar cómo el paciente utiliza sus medicamentos. Y para eso la farmacoterapia nos viene estupendamente, porque podemos tener una medición permanente en el tiempo de lo que está ocurriendo. Antes no, antes era episódico y por eso la telefarmacia nos puede dar muchísimo. Pues me gustaría ya plantear un bloque final de no tanto de intervenciones, sino de reflexiones, sobre todo, por poner un poquito de resumen de todo lo hablado. Se ha hablado por parte de los pacientes que requieren información, requieren humanización, conocer qué es la telefarmacia. Por parte de los profesionales, seguir midiendo, seguir avanzando, seguir definiendo, estratificando, conociendo un poquito más estudios. Por parte de la industria, el compromiso, el apoyo con todas estas nuevas prácticas. Por parte de enfermería, también predisposición a colaborar y a ese contacto entre niveles asistenciales. Pero a modo de pregunta final, sí me gustaría plantearos si en un futuro a corto y medio plazo la telefarmacia va a ser tal como la conocemos ahora. Por mi parte, yo creo que va a ser mucho mejor que lo que conocemos ahora. Lo que comentaba Ramón del cambio de modelo, de que no podemos clonar lo que hacemos en lo presencial en la telefarmacia. Yo quiero que la telefarmacia sea que el paciente sienta a los profesionales sanitarios permanentemente pendientes de ellos, de los pacientes. Este es el objetivo, porque si el paciente tiene que ver que hay menos barreras y que cuando quiere accede presencial, cuando quiere accede online y no tiene que esperar a la cita. Porque si el paciente tiene que esperar a la cita, ya sea virtual o presencialmente, está esperando a que le atendamos. Y yo creo que lo que nos aporta la telefarmacia es eso, es que permanentemente puerta abierta a que el paciente consulte sus dudas por una situación que tenga adicional, y que la puerta abierta del hospital no es solo la urgencia. Hay muchos servicios que deseamos que los pacientes sientan que permanentemente estamos disponibles para ello. Y para esto es fundamental que hagamos esa reorganización y esa reinvención de las consultas externas en la modalidad. Estamos hablando de telefarmacia, pero como decía Ramón, es teleasistencia. Es decir, que esto debería aplicar a cualquier consulta médica que no requiera la presencialidad del paciente. Siempre desde la voluntariedad y la decisión por parte del paciente. O sea, que yo creo que esto no es una obligación para los pacientes, el no venir, sino que es una opción y que está a su servicio. Y yo creo que tenemos que ponerlo de moda, profesionales y pacientes, poner de moda este tipo de servicios. Es decir, y poner de moda es que haya muchos hospitales y muchos profesionales que seamos unos frikis de esto, de la no presencialidad si no hace falta, ¿no? Y yo, una de las actividades que hacemos en nuestra sala de espera, intentamos anticiparnos, ¿no? Pero una de las actividades que hacemos es que uno de nuestros técnicos pregunta a los pacientes, los que están allí, por qué había venido, si sabe que tiene la opción de no venir. Y a pesar de que llamamos, a pesar de que intentamos anticiparnos, todavía hay pacientes en nuestra sala de espera que desconocían eso. O sea, creemos que hemos formado e informado porque hemos llamado a todos varias veces desde que empezó la pandemia, pero siempre hay pacientes nuevos, siempre hay pacientes que les cuesta, a lo mejor... Pacientes que no se fían. O que no se fían, sí, efectivamente. Es verdad. Y que prefieren... Pacientes muy desconfiados a veces. Efectivamente. Y lo último que hemos incorporado, pues nosotros inicialmente teníamos que cuando el paciente venía a ver a su médico presencialmente, esa visita siempre era presencial en farmacia. Y hemos visto que el 84% de los pacientes que vienen a su médico se van con el mismo tratamiento porque están controlados.
O sea, ese 84 le hemos dicho también a nuestros compañeros médicos que si el paciente no quiere, pueda no venir presencialmente. Le haremos llegar su medicamento, como siempre, porque además no ha cambiado, y le haremos la atención también no presencial. Y hay muchos de esos pacientes que, a pesar de estar ya en el hospital, pues bueno, ahorran un tiempo, un desplazamiento y una espera con esa modalidad. Y yo creo que tenemos que hacer que esa telefarmacia nos ayude a ser más eficientes todos, ¿no? Daniel, tu reflexión final, por favor. Yo creo, en la línea que venía diciendo Miguel Ángel, que la telefarmacia hay que impulsarla, hay que desarrollarla, hay que darle esa cercanía al paciente, ¿no? Del nuevo sistema, el nuevo modelo. No hay que hacerle ver, como decía antes, que no es un modelo alternativo, es decir, uno u otro. No, es complementario. Es decir, ambos modelos pueden vivir en consonancia. También tenemos que mejorar el sistema actual de comunicación entre los profesionales, ¿no? Tenemos que implementar un equipo multidisciplinar que, digamos, resuelva esas dudas que pueden surgir en el desarrollo de la telefarmacia, ya no en las dudas que le pueda surgir al paciente en particular. Elaborar criterios, protocolos que nos sirvan de guía, exigir a la administración pública, ¿no? Que en nuestra comunidad pues, está apostando por ello, pero exigir a la administración pública colaboración con todos los profesionales, los centros hospitalarios, para impulsar la teleasistencia o la telefarmacia en este caso. Eliminar los miedos infundados que tienen los pacientes, esos miedos, como decía Amalia, de me vendrá bien, no me vendrá bien, se olvidarán de mí, sabré hacerlo, me pasará algo y ¿qué hago? No, pues todo eso hay que trabajarlo en aulas, como decía. Es decir, esos son diferentes patas de una mesa que puede componer la telefarmacia. Y entre eso, pues yo creo que entre todos y esa serie de mejoras acabará evolucionando la telefarmacia de una manera exponencial, a diferencia de lo que hoy vemos, que ya de por sí es bastante bueno, como bien decía Ramón, porque no se lo esperaba toda raíz de la pandemia, ¿no? Que estamos viviendo, pero mejorar aún más y pulir aquellas cosas que se pueden pulir. Y la telefarmacia ha venido, sin lugar a dudas, para quedarse. Ramón, por favor. Bueno, yo soy muy positivo. Yo creo que estamos en un momento ideal para nuestra profesión. Creo que nuestra profesión, al menos en este ámbito asistencial, va a cambiar más en los próximos 5 años que lo que ha cambiado en los últimos 30, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la decisión que tomamos de transformar nuestra asistencia, ¿no? Si bien hasta hace muy poco el recorrido de la definición asistencial que teníamos nos centrábamos mucho en los resultados, particularmente en los resultados económicos, y a partir de esos resultados económicos habíamos definido qué procedimientos llevar a cabo para que esos resultados se dieran, y eso nos forjó una identidad, en algunos casos muy ligada a la inspección o a aspectos relacionados con el control económico. Ahora hemos decidido que no. En esa transformación hemos decidido colectivamente apostar por una identidad que quiere ser el puente que une al paciente con sus resultados en salud y al sistema sanitario con la máxima eficiencia. Eso va a conllevar unos procedimientos que van a incluir la telefarmacia dentro del entorno de la atención farmacéutica dual, porque buscamos determinados resultados que antes no eran prioritarios. Y ahora sí que queremos centrarnos realmente en lo que es el paciente, sus necesidades, la multidimensionalidad dentro del entorno multidisciplinar que vamos a trabajar. Eso es fundamental. Y tener claro que la telefarmacia no va de tecnología, va de pacientes. Y, por tanto, creemos que los siguientes pasos y lo que nos va a hacer mejorar la telefarmacia es precisamente ir de la mano de los pacientes, atendiendo a sus necesidades, las que tienen hoy y las que van a tener en los próximos años. Se ha comentado aspectos de formación e información, que es precisamente uno de los 4 ámbitos de la telefarmacia, pero en los próximos años pueden surgir otros y, por tanto, también debemos adaptarnos a esas necesidades, incluso anticiparnos en la medida de lo posible. Por tanto, resumiendo, yo realmente creo que estamos viviendo una época maravillosa y esa época maravillosa surge también de la apuesta colectiva por una nueva forma de entender la profesión. Vale. Pues yo estoy completamente de acuerdo con Ramón. Creo que si algo tenemos que agradecerle a este bichito que nos ha fastidiado la vida en el último año y medio, es precisamente que se nos han caído las máscaras a todos y se nos han caído para bien, porque una enfermedad te iguala y te iguala por abajo. Entonces hemos descubierto que ser médico no es solamente estar detrás de una mesa para dar un diagnóstico y que ser paciente no es recibir el diagnóstico únicamente,
Hemos descubierto que el sistema se cambia desde dentro, se cambia en unión y hemos humanizado. Y me parece que es fundamental y es prioritario, y yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, y yo ahora lo veo rebosando. Y mi conclusión final es ojalá. ¿Sí? Sí, me hago eco del ojalá, ¿no? Al final, como compañía y como industria, nuestro objetivo es poner a disposición del sistema los mejores tratamientos para cada paciente. Y los mejores tratamientos para cada paciente solo pueden cumplir su promesa, es decir, solo pueden ofrecer los resultados en salud que deben ofrecer si se administran a través de la mejor asistencia posible. Y lo que hoy escucho de profesionales y de pacientes representados por Amalia es que este modelo es un modelo que mejora esa asistencia a los pacientes. Por tanto, es algo en lo que seguro todos tenemos que apostar y por lo que todos tenemos que apoyar, ¿verdad? Además, es un modelo que encaja con nuestra filosofía. Desde la compañía, desde GSK, apostamos por la innovación, pero no apostamos por cualquier tipo de innovación. Siempre hablamos de innovación sostenible y responsable. Y creemos que la teleasistencia, que la telemedicina, en definitiva, contribuye a la sostenibilidad de ese sistema. Si el paciente puede convivir mejor con su enfermedad, si el nivel de asistencia que recibe es óptimo en cada momento y es el idóneo para cada persona, y si además podemos conseguir un mayor retorno de los recursos que tenemos, o como mínimo una mejor eficiencia del sistema, estaremos entre todos contribuyendo a que sea más sostenible. Por tanto, desde luego, por nuestra parte, un apoyo total y absoluto a prácticas que, como digo, profesionales y pacientes dicen que son óptimas. Por tanto, adelante con ellas. Sí. Perfecto. Pues hasta aquí el encuentro Telefarmacia, una nueva realidad en la asistencia sanitaria. Solo me queda, por mi parte, nuestro agradecimiento desde Global y el mío en particular a los participantes. Gracias a todos por vuestras reflexiones. Gracias también a GSK por colaborar en la organización y al Hospital Virgen de Rocío por albergar el encuentro. Y estoy seguro que este es un campo que dará mucho que hablar, que seguiremos hablando, así que habrá más oportunidades de seguir ahondando en la telefarmacia. Muchas gracias.